Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Yo le quiero dar gracias con este versículo en esta noche porque celebramos, como dice aquí, la resurrección de Cristo de los muertos. Y pues el Evangelio, que es maravilloso cómo leer la historia de Jesús y su ejemplo y cómo se convierte en la lectura, aún sientes que se convierte en alguien cercano a ti cuando lo lees. Y como dice aquí, nos convertimos de los ídolos a Dios. Hay muchas personas que a lo mejor, si no tuvieron ídolos de imagen o como religiosos, a lo mejor tuvieron ídolos de dinero, en vicios, y cosas que también cuentan como un ídolo porque pues diario lo están haciendo, lo están recordando como si fuera su mundo. Y veo que también hay personas que se libran de esto y es maravilloso cómo Jesús nos da esa libertad y encontramos paz y tranquilidad en esta vida cuando Jesús está en nuestra vida y en nuestro corazón, y aún nos dice que nos librará de la ira que ha de venir. Entonces qué maravilloso que nos libra de un pasado tan cruel que puede dar este mundo, y nos librará de lo que ha de venir después de que tú crees que va a llegar a la gente muerta que no creyó y que no quiso entender el Evangelio. Yo le alabo y lo glorifico porque su palabra es bendita y es una guía de todos los días. Amén. Yo le alabo y le glorifico en esta noche. Le doy gracias a Dios. Gracias, Padre. Yo quiero compartir aquí Mateo 27:52. En una ocasión estábamos platicando en la oración en la casa y comentábamos que cuando Cristo murió, como dice aquí, 51, ya aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló. Piedras se hendieron y abrióse los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección
vinieron a la Santa Ciudad y apareciéronse a muchos. Aquí estábamos analizando y decimos que cuando se levantaron, pero no fue así. Esta palabra es importante. Después de que Él resucita, los muertos salen de las tumbas. Porque yo imagino, como dice aquí, que cuando Él muere se rompe el velo. Y da el temblor y crece en su Dios. Gloria a Dios porque creyó. Pero ¿qué tal después cuando pasan a los 3 años? Entonces ya es primicia, nuestro Señor es primicia, y luego ya vino los demás que se levantaron. Pero lo que estamos observando aquí es que dice que los testigos son muchos, pero el corazón humano cuando no quiere creer, no cree, ni aunque los muertos se levanten. Salimos de las tumbas, la fe no nace de la evidencia, la fe nace de la voluntad de mirar la evidencia y dejar que nos transforme. Porque decía Lázaro, que ahí tenía al rico, que ahí tenían a sus ovejas, que ahí los oigan. Quería este rico que mandara a alguien pues, de la tumba, yo no sé, para pescar, pero un profeta, pero vemos que no, o sea, aquí los muertos se levantaron y luego pues, cuentan la historia que después creyeron miles. No sé si porque fue algo tremendo lo que hicieron de predicar o por haber visto quizás sus familiares que fueron santos, que Cristo les salvó, que creían en Cristo, que era gente piadosa. Y yo es lo que estaba viendo ahora, que a veces quisieran ellos que viniera alguien de no sé, mira si existe el cielo, si existe el infierno, pues ni así creían. Porque pues en ese tiempo se levantaron muertos y aún así no creyeron mucho. Entonces yo creo que es una maravilla de la fe que es después de que ya nosotros escuchamos de Cristo, somos bienaventurados. Amén. Porque no vimos nada y creímos por fe. Estos aparecieron a una multitud, pero solo creyeron los que estaban preparados para creer. Dice aquí que vinieron a la Santa Ciudad. Yo eso también se puede asemejar a nosotros que nosotros estamos esperando a la Santa Ciudad, la que se ve aquí arriba. Creímos. Yo los voy a apuntar, después se me olvida. Entrando a la Santa Ciudad, algunos historiadores dicen que muertos recientes y otros dicen que muertos antiguísimos, pero es más probable que hayan sido muertos recientes porque pues nadie conoció a Abraham, nadie conoció a aquellos de la fe, pero sí creyeron porque algunos, porque eran quizá familiares de hace poco que murieron, creyendo en Jesús, como ese Simeón, que entrando ve al niño Jesús y dice que él era el Mesías, ¿verdad? Esta mujer piadosa que daba limonas, que también estaba allí, entonces ellos ya eran ancianos, entonces por eso pudo haber sido gente reciente. También de aquí dice que ellos, nosotros estamos esperando la Jerusalén celestial. Estos justos, aquí vemos algo raro, dice que cuando tembló se abrieron las cuevas, pero no salieron los muertos, estaban aquí esperando. Eran piedras, como hemos visto que se rodó la piedra los ángeles cuando Jesús salió. Era algo que no podía un solo hombre porque eran piedras pesadas. Yo pienso que a la piedra normal tuvieron miedo. Algo grande. Entonces aquí tiene sentido estar, que es, pues, haya sido bien. Y ahora nosotros debemos de estar más gozosos, porque si ves
Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos, es el Rey de la gloria, todo se imagina, ¿verdad? Como aquí en el libro de Apocalipsis, todo lo que va a pasar, que muchos no creen en la venida de Jesucristo, los testigos de Jehová, ellos no creen en la venida de Jesucristo. Uno como creyente ya sabe que va a venir todo esto, que va a acontecer todo lo de Apocalipsis, y aquí nos habla de quién es el Rey de Gloria. Yo me imagino haciendo que todos vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo por todas estas palabras que están aquí escritas, que Él es el Rey de Gloria, que vino a dar por su pueblo, por su iglesia. Yo le doy toda la gloria y la honra porque pues nos ha tenido tanta misericordia, de verdad que tanta humanidad que nos cree en el Señor Jesucristo, y a nosotros nos alcanzó misericordia. Yo le doy toda la gloria y la honra. Gracias, Señor. Habla de él Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 'Dice la Biblia en el versículo, Mateo 10, versículo 32, dice la Escritura: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando, hermanos, no de negar una religión, no de negar un partido, no de negar cualquier situación X. Estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de el Señor que vino a morir por nosotros a la cruz, y que Él en esa cruz pagó todos nuestros pecados, y que ahora estamos aquí agradeciendo a Dios porque alcanzamos misericordia, alcanzamos compasión. Pero algo que está hablando aquí es que dice que cualquiera que le negare y cualquiera que le confesare. Ahora, hay varias maneras de confesar y de negar, ¿no? Podríamos pensar que cualquiera que le confesare, dice la palabra de Dios, Él no va a negarnos delante del Padre. Y la única manera, hermanos, de nosotros confesar a Cristo es aceptar su sacrificio. Mire, en el mundo todos creen en Cristo. Si usted va a la cárcel, a un anexo, si usted pasa por las calles, si usted va a un prostíbulo, si usted va a una cantina, si usted va a cualquier lugar, todos creen en Cristo. Y no es mentira, usted puede ir y preguntar. De hecho, hay lugares donde son lugares de mala muerte y tienen ahí incluso a San Martín Caballero, y tienen a San Judas, y tienen cosas que supuestamente les ayudan a su negocio, aunque sea un negocio perverso.
Entonces, en alguna manera, mucha gente piensa que confesar a Cristo es ir a cualquier religión, ir en cualquier situación. Ahorita hablaba una hermana de Testigo de Jehová, y yo creo que Testigo de Jehová es una de tantas en la cual niega la divinidad de Jesucristo, niega la salvación de Jesucristo y la ponen por obra o por sacrificio personal para alcanzar misericordia o llegar a la vida eterna, llegar a la salvación del alma. Entonces lo que estamos hablando, hermanos, es que gente muchas veces se siente confiada que está en una religión o en cualquier secta o en cualquier denominación, o supuestamente se hacen llamar evangélicos, pero están negando la esencia, no están confesando. Algo curioso que ayer la hermana Serena compartía en el grupo de oración era acerca de 1 Corintios 15, y esto es muy interesante. La Biblia dice que en el momento que nosotros hemos creído, dice que por consecuencia somos salvos. Entonces está hablando exactamente la palabra creer, y aquí habla la palabra confesar. Si yo confieso a Cristo, y es lo que habla también Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la promesa es que serás salvo. Entonces, ¿por qué mucha gente hoy en día dice creer en Cristo? Dice que sí confiesa a Cristo, pero cuando tú hablas acerca de la salvación de su alma, cuando tú hablas acerca de después de la muerte que va a pasar, no entienden nada. Nada, no captan la situación. Y esto es triste, porque un día que lleguen con Cristo ya no habrá un día más de chance, ya no hay reversa hacia atrás. Ya todo está dicho en la palabra de Dios. Y muchas veces pensamos que confesar a Cristo es estar en una religión, pero esto, hermanos, es lo que carece el mundo. El mundo carece de Cristo, carece de la palabra de Dios, carece de confesar a Cristo, porque no le conoce esencialmente con la palabra de Dios. Conoce a un Cristo crucificado, un Cristo que traen en el cuello, un Cristo que está en el retrovisor de un vehículo, un Cristo que tienen ahí en la sala o en la recámara o en cualquier parte, en la fábrica o en cualquier lugar. Un Cristo que supuestamente está tapando ahí un volcán aquí para el lado de Silao, que supuestamente dice que pusieron en Cristo porque iba a ser un volcán, y ahí pusieron la esfinge de este mono que supuestamente es Cristo. Pero mucha gente piensa esto, dice, no, es que yo confieso a Cristo, yo sí creo en Cristo. Pero hermanos, Cristo va más allá de una palabra, nada más de decir que yo creo o confieso. Va más allá. ¿Por qué? Porque tendremos que tener como resultado la salvación de nuestra alma, y esto tiene que ser algo certero, tiene que ser algo en la cual nosotros estamos seguros 100% de que nuestra alma está salva, que somos salvos por la gracia de Cristo. Entonces, confesar a Cristo no es nada más hablar y decir yo creo en Cristo. Yo he preguntado a mucha gente, ¿y usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Pero creer va más allá de esto. Creer no es estar cómodo en una religión. Creer no es estar cómodo y creer en un hombre. No es creer en tradiciones y costumbres. Creer en Cristo es otra cosa diferente. Creer en Cristo es aquel que murió, que lavó, que justificó, que santificó a cualquier ser humano que se le acercó quebrantando el corazón, arrepentido de toda su maldad, aquel que pide misericordia, y Cristo vino a eso, a dar misericordia. Entonces, esto es el punto. El punto es que muchas veces es que yo confieso que yo he confesado a Cristo. Bueno, tendremos que analizar qué tipo de confesión has hecho. Y mucha gente piensa que estar en cualquier religión o en cualquier parte, eso es correcto. Y no es correcto, hermanos. Dice la palabra de Dios que cualquiera que le negare delante del Padre, mire, dice la palabra de Dios ahí en el 33, y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la manera de negar al Padre? A Cristo. ¿Qué es la manera de negarle? Muy sencillo. Si yo niego que no creo en la salvación y que es por obras,
yo estoy negando a Cristo. Y Cristo no me va a salvar. Entonces yo estoy negando la salvación. Religiones, cientos, decenas de gentes, miles y millones de gentes creen en un Cristo, pero no creen en la salvación. Aunque aquí, que dice que si confesares, si yo confieso, si no le niego, si yo hablo, pero el resultado de cualquier hombre que confiesa a Cristo es la salvación de su alma, porque eso es la promesa de Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí le salvaré. Va a salvarnos Cristo. Entonces nosotros no podemos pensar, hermanos, a la ligera que todo mundo cree en Cristo. No, cree en Cristo, en un Cristo religioso, en un Cristo de tradición y de costumbres. Ese Cristo sí lo tiene la humanidad, pero no tiene las promesas de Cristo. Y las promesas de Cristo es cuando nosotros confesamos a Él, es que tenemos las promesas de la salvación, el perdón de pecados, tenemos la vida eterna, tenemos la comunión con Él, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el gozo, tantas cosas que podríamos tener. Pero el punto aquí, hermanos, es este. Entonces muchas veces dicen, no, es que yo no niego a Cristo. Claro que no. Quizás tú tienes un Cristo que dices que confiesas, pero ese Cristo es un Cristo religioso. Y ese es el problema que hay en la humanidad. No conoce a Cristo porque no conoce la palabra de Dios. El día que conozcan la palabra de Dios y que vean que cuando uno cree a Cristo, de promesa es la salvación de tu alma y por lo tanto la vida eterna, entonces como resultado tendremos las promesas eternas de Dios después de nuestra muerte. Y eso es la bendición, hermanos. Entonces, nosotros, cuando decimos que yo confieso a Cristo, cuando dice el versículo 33, y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también, y la manera de negarle es no creer en sus promesas. Es pensar en que yo me voy a salvar con mis propios hechos. Pensar que me va a salvar un santo o X persona que puso una religión. Salvarme es pensar, confiar en un hombre que tiene un vestido largo y pensar que ellos son los que me pueden salvar. No, hermano. Solamente Cristo es el único que puede salvar al hombre. Dice la palabra de Dios eso. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Y cuando hablamos de poder de Dios, estamos hablando que Cristo puede salvar al hombre dentro de su incredulidad, dentro de su inmadurez espiritual, que no tenemos nada de eso, dentro de tantas situaciones, debilidades carnales y pecados. Cristo tiene poder. En el momento que le confesamos tal cual habla la palabra de Dios, Cristo tiene poder para sacarnos de este hoyo de condenación y nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, nosotros, porque nosotros no podemos ya negar a Cristo porque ya le conocemos. Ahora sí podemos negarle por medio de nuestras obras, por medio del testimonio. Sí podemos negarle por esta manera, pero ya no para condenación. Entonces, yo invito a que examinemos en qué Cristo hemos creído. A los que nos escuchan, a los que nos ven, a las personas que piensan que estar en una religión es lo correcto, déjeme decirle, no es lo correcto. Estar en Cristo es lo correcto, no en una religión. Cristo no dejó religiones, como yo predico cada 8 días en el centro. Me gusta predicar siempre esta cosa y yo siempre les digo, Cristo no tiene religión, Cristo no tiene secta, Cristo no tiene denominación. Cristo nada más lo que tiene es un lugar en tu corazón si tú le dejas entrar en tu vida. Y Él puede habitar eternamente contigo. Pero Cristo no es un Cristo de religión que podemos manejar a la hora que yo quiera y como antojo. Entonces yo le invito que de veras analice al Cristo que usted tiene en su corazón y que vea que Cristo no es un Cristo religioso, es un Cristo
que murió y resucitó al tercer día, y por lo tanto Él tiene poder para salvar a cualquiera que va a sus pies quebrantado de corazón. Amén. Vamos a cantar un himno mientras que reparten la cena del Señor. Por la gloria de Dios.
Vamos a dar gracias, hermanos. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este sacrificio que hizo tu Hijo, Señor. Gracias también te damos porque es un recordatorio para poder saber, Señor, que tú sigues, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que sacrificaste por nosotros, Señor. Tú no eres digno, Señor, nosotros sí. Nosotros éramos dignos de estar en esa cruz, Señor, por tanta rebeldía, por tanto pecado, Señor. Pero tú tuviste misericordia de nosotros y tú pagaste esa deuda que teníamos, Señor. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Comamos y bebamos, hermanos. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Allí en Filipenses capítulo 1, desde el versículo 27, dice la palabra de Dios: solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos más a vosotros de salud y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Quiero hacer una pequeña oración, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta noche que nos permitiste estar aquí reunidos, recordando tu muerte y resurrección, Señor. Y tenemos esta comunión en este momento, Señor, por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Y damos gracias, Señor. Ruego, Señor, que me des palabras para compartir el día de hoy aquí con mis hermanos en la iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe y tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el mayor problema en nuestras relaciones? Algo de lo que quiero hablar, hermanos, acerca de la unidad en la iglesia. Pero uno de los mayores problemas en nuestras relaciones es el orgullo, la vanidad, el egoísmo, que es lo que habla precisamente el libro de Filipenses, que vamos a ver ahorita en unos momentos más. Esto del orgullo, la vanidad, el egoísmo, todo esto va destruyendo muchas veces nuestras relaciones, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la misma iglesia.
En cuanto a la iglesia, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos que, pues en lo general, como menciona aquí en algunas partes, la iglesia era madura, pero enfrentaba el peligro de la división, como menciona el capítulo 4, versículo 2 de Eudías y Síntique. Tenían algunos problemas y Pablo les exhorta a que sintáis lo mismo. Estas palabras que menciona el apóstol Pablo, que sientamos lo mismo que él, que seamos unánimes, todo esto vamos a ver aquí cuál era este peligro de la división. Pablo les exhorta a adoptar en este capítulo 2, adoptar el mismo pensamiento de Cristo, esto que nos llevaría a una vida cristiana victoriosa y una iglesia unida. Y el primer fundamento, lo primero que vemos, hermanos, es el fundamento de la unidad, es lo que ya tenemos en Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, esto es, hermanos, que nosotros hemos sido perdonados y abrazados por Cristo. Cuando nosotros hemos tenido alguna dificultad, una situación difícil, Jesucristo está allí consolándonos. Si lo hemos vivido, nosotros debemos decir que sí, hermanos, sí lo hemos vivido, porque muchas de las veces hemos pasado por situaciones muy difíciles, pero Cristo está allí, Él mismo lo prometió, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no te dejaré ni te desampararé. Él así dice. Ve 1 Corintios capítulo 1, no, es 2 Corintios 1, versículo 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Luego dice también, si algún refrigerio de amor, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que es un alivio, un descanso, una restauración, una paz que Dios da a las almas que están cansadas o agobiadas o atraviesan por alguna prueba. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y sentóse debajo de un enebro y deseando morirse dijo, baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro quedóse dormido, y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues y comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Aquí podemos ver cómo el profeta Elías también estaba pasando una situación en la cual estaba agotado, cansado, perseguido por esta Jezabel que lo quería matar. Pero él deseaba morirse y sin embargo Dios vio por él y le dio un descanso, le dijo que él todavía tenía mucho que hacer y tenía que descansar en ese momento. Dice también, no pierdan Filipenses capítulo 2, dice, si algunas entrañas y misericordias. Esto, describe un amor profundo que nace desde lo más profundo del ser humano, hermanos. Las entrañas, de lo que habla aquí de entrañas de amor, refleja emociones intensas de compasión y misericordia y ternura incondicional. Ve Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 7 dice, antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría que regala a sus hijos. Otra Biblia menciona de esta manera, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esto quiere decir las entrañas y misericordias, hermanos, que es algo muy profundo que nace desde lo más profundo del ser humano.
Ahora, una de las cosas, hermanos, que si todo esto lo hemos vivido, esto ha sido real en nuestra vida, pues el resultado es lógico. Lo que menciona Pablo, es un llamado a la unidad. Dice Pablo: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, la unidad no es una uniformidad, porque no es el hecho de tener que pensar idénticos todo, sino más bien tener el mismo propósito, la misma meta y una actitud humilde, como menciona aquí el apóstol Pablo, a pesar de todas las diferencias. Pero menciona en el versículo 3: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en la iglesia, hermanos, y que debemos de tener mucho cuidado, es la contienda. Primeramente, como menciona Pablo, la contienda pues es un conflicto fuerte, continuo y amargo. Esto no quiere decir, esto no es igual que un desacuerdo. Nosotros podemos tener ciertas diferencias, no estar de acuerdo en alguna cosa u otra, pero es muy diferente una contienda, porque esto ya es como algo muy personal, es como un pleito ya muy personal, y que es continuo, solo simplemente, y que hay una situación amarga dentro de sí. Dice también, nada hagas por contienda o por vanagloria. La vanagloria pues habla de la jactancia, la vanidad o la presunción, como por ejemplo ahorita vemos la presunción de la juventud, por ejemplo, ¿verdad? Que todo se les hace un polvo, todo ello. Es el deseo de enaltecerse uno mismo y buscar la aprobación de los demás. Esto es la vanagloria. Dice, donde el mérito por los logros o talentos que en realidad solamente provienen de Dios. Si hay algo bueno en nosotros, es porque Dios habita en nosotros, es porque Cristo habita en nuestras vidas. Ve allí 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Pablo aquí menciona que no es por él, por sus esfuerzos, por lo que él haga, sino es por la gracia de Dios. Imagínense, hermanos, cuando alguien de nosotros o ustedes predica y su palabra que llevan aquellas personas, aquellas familias, y llegan a creer en Cristo. Imagínense lo grandioso que es aquella familia que ha sido salvada, de cuántas cosas no se van a evitar, cuánto beneficio no va a haber en su alma, en su interior, algo que mucha gente busca en el mundo, pero que no encuentra esa paz que necesita. Pero dice la Biblia que todo es por la gracia de Dios en nosotros. Luego dice el versículo, ahí mismo dice el versículo 4: no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Aquí, hermanos, esto sí habla del egoísmo. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio. Muchas veces queremos hacer solamente lo que nosotros queremos y deseamos, sin pensar en el daño que podemos hacer a los demás. Muchas de las veces yo me he fijado aquí en la iglesia, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado con los nuevos, porque la Biblia menciona bien claro que no seamos de tropiezo para ninguno de estos pequeños. Debemos de tener nuestros impulsos personales por el bien de los demás. Uno de los principios que yo conocí era que nuestro bienestar común debe tener la preferencia, y que el restablecimiento personal depende de la unidad. Entonces, sí es muy importante la unidad, pero también dice que el bienestar común debe tener la preferencia. Dice el apóstol Pablo en Timoteo, dice que vendrán días peligrosos donde dice que habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, hombres egoístas que nada más piensan en ellos y no les importa a los demás. Pero la Biblia nos habla acerca de personajes, hermanos, que ellos priorizaron más su comodidad, su estatus, sus bienes. Ellos antepusieron todo por encima de los demás. Miren, por ejemplo, Caín
Caín mató a este Abel por celos. Y cuando Dios le preguntó por él, Caín respondió de una manera desinteresada y egoísta: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cuál fue la consecuencia para este Caín? Pues fue desterrado y separado de la presencia de Dios. ¿Qué vemos, por ejemplo, en el joven rico? Ve ahí en Mateo capítulo 19. Dice, capítulo 19, versículo 16, dice: y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el mancebo: todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Le dice Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el mancebo estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. El joven rico deseaba la vida eterna, hermanos, pero su amor por las riquezas fue mayor. Rechazar a Cristo porque no estaba dispuesto a compartir los bienes con los pobres. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia de esto fue lo que menciona allí. Dice que al que compartiera sus bienes con los pobres, lo que perdió allí fue tener tesoros en el cielo. Lo otro también fue que la pérdida de la vida eterna, cuando el Señor Jesús le dijo: ven y sígueme. Y lo que tuvo también fue un vacío en su corazón. Dice que se fue muy triste. Eso fue la consecuencia para este joven rico. Vemos otro ejemplo del rey Acab y Nabot. Dice Primera de Reyes 21. Del versículo 4, dice: y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Y vino a él su mujer Jezabel y díjole: ¿por qué estás tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas a nombre de Acab y sellólas con su anillo, y envióles a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad de Nabot con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. Aquí lo que vemos, hermanos, es que Acab se deprimió porque Nabot no quiso venderle su viña, y para cumplir su capricho egoísta, porque eso era su capricho egoísta, su esposa Jezabel mandó asesinar a Nabot. La consecuencia fue una sentencia de destrucción para toda su familia. El egoísmo, hermanos, arrastra el entorno familiar. Esto parece que es algo que no tomamos en cuenta, pero el egoísmo muchas de las veces, por querer externar nuestros deseos personales, no pensamos en nuestra familia.
Una de las cosas que yo he visto a través del tiempo, hermanos, que a veces cuando hay alguien que tiene un problema con el pastor o con algún hermano, se lleva a toda su familia para fuera de la iglesia sin pensar en los hijos. Y esto lo digo no por nadie ni en lo personal, por nadie, hermanos, sino porque yo lo viví a través de un familiar. Y al día de ahora pues se arrepiente y dice, ¿por qué me salí? Y mis hijos pues ya no quieren ir a la iglesia, ya crecieron. Pero en ese tiempo él los traía pequeños a la iglesia. Y por alguna razón, nada más por algo que no les pareció, se alejan de la iglesia sin pensar en lo que van a afectar a sus hijos. Otra de las cosas también es que muchas de las veces hablar de los hermanos, hablar del pastor, hablar de alguien mal, estando los hijos ahí, no van a tener la misma madurez o pueden asimilar, sino muchas veces ellos también son dañados. Dice la Biblia, así bien claro, aquí como les decía en Filipenses, dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los demás. Jonás, ¿qué vemos de Jonás? Jonás huyó para no predicar en Nínive, prefería ver la destrucción de sus enemigos antes de mostrar la misericordia de Dios, anteponiendo su propio orgullo nacionalista, ¿verdad? La consecuencia, ¿cuál fue? Experimentó una profunda y amargura frustración espiritual. A veces el egoísmo nos ciega y no nos permite ver, no nos permite o nos impide alegrarnos por el bien de los demás. Algo que la Biblia también nos habla acerca de esto es que nos propone una transformación del corazón. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El modelo supremo, ¿verdad?, que pone aquí la palabra de Dios es a Jesucristo. El negarse a uno mismo, eso es un requisito que el Señor Jesucristo puso. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Por qué? Porque muchas de las veces queremos hacer nosotros nuestros deseos personales sin pensar en lo demás. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esta palabra, que haya en vosotros este sentir, también lo dice Pablo en el versículo 2. Dice que sintáis lo mismo. Jesucristo es Dios, hermanos, se lo hemos visto y creemos que Jesucristo es Dios en esencia. Y su renuncia no se aferró, como dice la palabra de Dios, a su condición divina. Más bien, añadió la naturaleza humana, la naturaleza humana con todas sus limitaciones y tomó forma de siervo, dice la Biblia. Tomó forma de siervo. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Del cielo desciende hasta el pesebre, del pesebre a la cruz, de la cruz a la tumba. Esto fue un acto cada paso fue un acto de obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice aquí. La exaltación de Cristo, dice el versículo 9 al 11, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Dios Padre le dio un nombre, dice que es sobre todo nombre.
El nombre que está en el griego es Kyrios, que quiere decir la máxima autoridad. Como dice el Señor Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Su soberanía, su dominio sobre todas las cosas. Y nosotros venimos aquí con un propósito, hermanos. Ve Primera de Crónicas, capítulo 12. Versículo 38. Dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Este es un ejemplo, hermanos, de que cuando hay la unanimidad de un corazón, como dice aquí, perfecto, no que sea sin pecado, sino ya con cierta madurez, pero para ensalzar a David como rey. Cuanto más, hermanos, nosotros que tenemos al Rey de Reyes, este es nuestro propósito, ser unánimes, venir unidos para exaltar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Somos guerreros, sí somos guerreros, hermanos, cuando nosotros vamos a predicar, porque nos enfrentamos contra fuerzas espirituales allá, pero el Señor Jesús dice que Él estará con nosotros. Algo que necesitamos dejar, hermanos, es el orgullo, la vanidad y el egoísmo. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 24, dice que el Señor Jesucristo no vino a servir, no vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Negarse uno a sí mismo es tener cuidado de no ser tropiezo para los demás, anteponiendo nuestros deseos personales. Otra cosa es practicar la generosidad, hermanos, algo que ya debemos llevar a la práctica, porque esta palabra de Dios nos está hablando acerca del egoísmo también. Dice Proverbios 11, versículo 24, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos, mas de lo que es justo, más viene la pobreza. El alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Esto, hermanos, pues claro, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cierto discernimiento, porque, por ejemplo, en la calle podemos encontrarnos gente que nos pide ayuda, pero muchas de las veces esa gente tiene adicciones de ciertas cosas ilícitas. Entonces no podemos darles, porque en lugar de hacerles un bien, pues les hacemos un mal. Les damos para que sigan en el mismo vicio. También lo que debemos de hacer es adoptar una actitud de servicio. Cultivar la humildad nos permite ver a los demás con un valor correcto. Piensa, hermanos, que el servicio es algo que muchas de las veces pues allá decían que era el ingrato privilegio de servir. ¿Por qué? Porque no vas a recibir aplausos, no vas a andar sirviendo con reflectores, no, nada de eso. El servicio se hace con el propósito de bajar a nuestro ego, porque muchas de las veces servimos, pero queremos que los demás vean, para que vean que yo sí sirvo y ustedes no, y eso no es. Esto es una práctica que debemos de cultivar, o sea, debemos de cultivar la humildad, porque muchas de las veces hacemos un servicio, pero siempre estamos levantando o tocando las campanas para que vean, pero no es así, hermanos. La verdad, yo admiro a las personas cuando predican, porque yo desde un principio miraba a hermanos que iban solos a predicar, a veces sin que nadie los acompañara, a veces había así, y se ponían a predicar. A veces los llegaba a ver ahí en la central camionera, a veces los llegaba a ver en el mismo centro, y eso me daba mucho gusto, porque no presionaban, no estaban presionando, sino estaban invitando
a predicar el Evangelio. Y eso aprendí, hermanos, que ya después cuando había grupos de predicación con los demás hermanos, los que no iban, bueno, pues que Dios los bendiga, y nosotros nos ponemos a predicar sin enojarnos y sin estarles acá diciendo cosas también, ¿verdad? Porque en realidad lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. A su tiempo, Dios nos dará nuestro premio, Dios nos exaltará cuando lo hacemos con humildad, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, cuando él fue llevado al tercer cielo, dice el apóstol Pablo, mándame un mensajero de Satanás que me abofetee. Y le dice el Señor, bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. ¿Cuál debilidad? ¿De cuál debilidad habla? ¿De una debilidad espiritual? ¿De una debilidad física? No, está hablando de una humildad, hermanos. Y en la humildad se perfecciona el poder de Dios. Bueno, hermanos, esto es lo que traía. Dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias, hermano Lupe, por el mensaje. Hay un principio, cuando estaba el hermano hablando acerca de la soberbia, que muchas veces, hermano, es algo que Cristo trabajó desde un principio. Y dice, cuando habla acerca de ir a Cristo, cuando hay que descansar en Cristo, en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La invitación para entrar a Cristo. Pero el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe? Ese es el punto. Yo creo que desde el principio Cristo trabaja nuestras cosas en los corazones. Dice, aprender de mí, que soy manso y humilde. Apenas estamos entrando a Cristo y ya está diciendo, pero tienen que quitar la soberbia, tienen que quitar el orgullo, aprender de mí, que soy manso y humilde. Y esto es la invitación cuando entramos desde el principio a la iglesia, y es algo que todos los hombres batallamos, todos los hombres estamos ahí manejando. Entonces es una invitación que Cristo hace, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y podremos ver la humildad y la mansedumbre de Cristo, que no abrió su boca, que no hizo venganza, que Cristo no regresó escupida, ni regresó palabra alguna a aquellos que le humillaron, nada de esto. Estamos viendo un Cristo que supo ejercitar la humildad y la mansedumbre en sí mismo. Entonces esa es la invitación que se hace, y cuando está hablando también de lo que dice Josué acerca de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que ese es el punto, hermanos. Al que servimos es a Jehová, a Dios. No servimos a la iglesia, no servimos al pastor o a algunos cuantos para agradarle, servimos a Jehová. Y es que Jehová es el que da el pago. Entonces es la invitación, hermanos. Pues gracias por el tiempo que nos dieron, y les damos gracias por habernos estado con nosotros en las redes sociales. Bendiciones.